Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Cientos de personas protagonizaron largas filas en busca de una oportunidad laboral en una escena que evidencia la difícil realidad económica que enfrentan miles de hondureños. Desde tempranas horas del día, hombres y mujeres de distintas edades se congregaron con la esperanza de acceder a un empleo que les permita sostener a sus familias. La masiva afluencia de aspirantes no solo muestra la escasez de plazas disponibles, sino también la creciente desesperación del pueblo ante el alto costo de la vida. Productos básicos, servicios y transporte continúan en aumento, mientras que los ingresos son inexistentes o insuficientes para cubrir las necesidades más elementales. Los asistentes aseguraron llevar meses sin empleo. No, apenas 2 meses buscando trabajo. ¿Cuántos años tiene? 27. Está difícil. ¿Desde hace cuánto está sin empleo? Bueno, es que hace poco también salí de estudiar del colegio. Entonces he andado buscando una oportunidad en alguna empresa. ¿Qué le pide al gobierno, ya que usted recién ha salido de esos estudios? Pues que nos puedan dar una oportunidad a los que recién salimos de estudiar, pues, para demostrar que también tenemos capacidad. No, primera vez que vengo. ¿Cuántos años tiene? 18. Bueno, pero como joven, recién egresado de algún estudio, quiere oportunidades. Sí, todos estamos aquí por, ¿cómo le puedo decir? Por quererlos superar de cualquier modo. Estamos buscando trabajo, aquí está difícil la situación. Además que la canasta básica está demasiado caro. El gobierno, bueno, en mi punto de vista, el gobierno, en vez de invertir o dejar que las empresas se vayan para Nicaragua o El Salvador, que inviertan acá en Honduras. Pues nosotros necesitamos empleo. Mire cuántas personas desempleadas hay aquí en Honduras. Y sí, nosotros necesitamos una oportunidad de empleo, ¿me entiende? La problemática afecta de manera particular a dos sectores, los jóvenes y los adultos mayores. Por un lado, muchos jóvenes denuncian la falta de oportunidades debido a la exigencia de experiencia laboral, un requisito difícil de cumplir para quienes buscan su primer empleo. Por otro, personas mayores señalan ser rechazadas por su edad, pese a contar con años de experiencia y disposición para trabajar. Expertos coinciden en que esta situación pone en evidencia la necesidad urgente de implementar políticas públicas orientadas a la generación de empleo, así como incentivos para la inversión y el fortalecimiento del sector productivo. Sin estas acciones, advierten, la desigualdad y la pobreza podrían profundizarse aún más. Tengo aproximadamente 1 año y 2 meses de no tener trabajo. O sea, puro emprendimiento y trabajo de deliveries paso yo nomás. Una situación bien complicada. Sí, bastante, la verdad. En el país hay demasiada escasez de trabajo y pocas oportunidades, la verdad, demasiado. Mucha. Este gobierno se otorgue precisamente estas oportunidades. Sí, la verdad que sería bueno, pero es difícil. En este país tercermundista hay demasiada pobreza y pocas oportunidades para la gente. Estamos desde las 7 de la mañana aquí esperando una respuesta de la empresa APTI, ya que no nos han dicho si vamos a ingresar o no, solamente nos han tomado los documentos. ¿Ha sido un desafío encontrar empleo? La verdad que sí, porque pues normalmente las maquilas de este sector no nos toman mucho en cuenta lo que somos las mujeres y pues esperamos que esta empresa nos tome en cuenta, ¿verdad? Sí, a la espera ahorita. Está complicado acá con el sol y todo. ¿Desde hace cuánto busca usted empleo? Desde ya días ya, meses.
Las imágenes de largas filas en Naco no solo es un ejemplo de una búsqueda de empleo, sino también debería de servir como un llamado de atención a las autoridades sobre la urgencia de crear condiciones que permitan a los hondureños acceder a una vida digna a través del trabajo, señalan expertos. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Hoy es miércoles 6 de mayo. Cuando veo las colas de compatriotas y jóvenes, muy jóvenes, pidiendo empleo, es difícil. Y recuerdo hace unos meses, Jesús Torres, el gerente de Cable Color, hizo una feria igual aquí en el edificio Rosenthal. Y la cola fue inmensa todo el día. Tengo personas que saben de esto. Vamos a hablar de la situación del empleo en Honduras esta mañana. Está el presidente del Colegio Hondureño de Economistas. Aquí está con nosotros el licenciado Juan Carlos Hernández. Bienvenido, licenciado. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, Raúl, y contento de poder abordar esta temática junto a mis compañeros en el foro. En San Pedro Sula, saludo a don Karim Cubaín, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Don Karim, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, don Raúl y sus acompañantes. Es un gran honor estar presente en ese foro tan importante para la vida diaria y social del país. Muchas gracias. Aquí don Daniel Durón es el secretario general de la Central General de Trabajadores de Honduras. Daniel. Muchas gracias, Raúl. Como siempre, es un placer estar aquí en su programa. Mucho gusto con sus invitados. Y el diputado al Congreso Nacional por el Partido Liberal de Honduras, don Fernando Castro, empresario también. Fernando. ¿Qué tal? Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Daniel, Juan Carlos y don Karim, a la distancia se les saluda. Un buen amigo y una persona que se preocupa mucho por el tema que estamos por tocar ahorita. Sí, comparto su opinión sobre don Karim, empresario con apertura y preocupado. El otro día estuvimos aquí reunidos en Tegucigalpa, un empresario que se le ve la sensibilidad y la objetividad en los diferentes temas. Bien, Daniel, poneme ese video de esa maquila ayer. Usted como un representante del sector trabajador, ¿qué piensa de esta situación del desempleo en el país? Bueno, este es un problema obviamente estructural, lo hemos dicho muchísimas veces. Yo tuve la oportunidad, Raúl, de estar este 1 de mayo por primera vez durante mi vida sindical en Choloma. Hubo una movilización extraordinariamente representativa. Digo en Choloma porque es la capital de las maquilas, es de las zonas que generan mayor empleo. ¿Y por qué esas filas en la maquila principalmente, Raúl? Porque es un sector estructurado. La maquila tiene condiciones diferentes que otras industrias, que otros sectores. Claro, entonces un trabajador aspira, un joven, a entrar en la maquila y que dicho sea de paso, se han perdido alrededor de 70,000 empleos ahí los últimos 5 o 6 años.
Esos son datos nuestros, porque el país tiene problemas de estadística graves, ¿verdad? Y se aspira también, yo voy a aprovechar mi procedencia, Raúl, ahí el 78% de los trabajadores de este sector de la maquila están organizados en sindicatos, paradójicamente, y tienen contratos colectivos. Entonces los jóvenes les gusta entrar a ese trabajo, porque tienen defensa, tienen representación legal y generan movilidad social. Por eso es que se genera una gran aspiración a entrar a ese sector. Obviamente no sucede en otros lados, pero repito, el problema es altamente estructural. Ya no solo es un problema desde mi punto de vista de oferta y demanda laboral, es un problema grave de ingreso. El 78% de los trabajadores asalariados de este pequeño sector formal ganan menos de 10.000 lempiras mensuales, Raúl. El 80% de estas estadísticas, que no sé si realmente quién las verifica, pero por lo menos las oficiales, dicen que el 80% de los trabajadores están en precariedad laboral. Y eso lo dice el INE. Entonces ya, no, como decía, no es un problema solo de oferta y demanda de empleo, es un problema de ingreso. Si usted se va a la zona norte, a la zona atlántica, es difícil hallar quien ordeñe. No hay ordeñadores. Se va a encontrar un albañil calificado, qué difícil. Yo vivo en un barrio, en una colonia, usted sabe, de los de Limba, que hizo el Limba. Qué difícil es arreglar ahí una llave. No encuentra los fontaneros. Y no es fácil. Los mecánicos eléctricos. O sea, el tema de fondo aquí, Raúl, en concreto es un problema de inequidad. Realmente el 80% de la población está subempleada, tiene problemas de acceso. Y no es tanto de acceso, sino de condición. 7 de cada 10 hondureños están en el sector informal de la economía, Raúl. Entonces, si no reconocemos que es un problema estructural, que amerita decisiones estructurales o reformas estructurales, vamos a seguir hablando del mismo discurso. Y esto provoca 3 cosas de fondo, desde mi punto de vista. La informalidad, que eso obviamente está calificada, genera precariedad, las condiciones laborales, y genera migración, Raúl. Si no tuviéramos esos trabajadores en los Estados Unidos, en España y en parte de Europa, que envían 12.000 millones de dólares al año, el 22, no sé, el licenciado Hernández nos puede hacer indicaciones más precisas del PIB. ¿De qué estamos hablando? Tenemos un montón de años. Una vez hubo un gobierno que planteó una inversión de, creo que eran de 14.000 millones para generar empleo. Era más alta que la deuda externa. ¿Y quién toca ese tema? Pasan los gobiernos, pasan los años, la gente se nos va del país, los sectores no reconocidos crecen, la delincuencia. Somos privilegiados nosotros en tener un trabajo realmente, y todavía tener sindicatos y contratos colectivos. El único movimiento sindical de Centroamérica y muchos de América Latina que creció los últimos 10 años es el de Honduras, por ese sector de la maquila, y nos solidarizamos con todos esos trabajadores del sector de la maquila y los trabajadores agrícolas que están en condiciones también deplorables. Realmente es un tema difícil y qué bueno que lo tratemos aquí, por lo menos para dar algunos criterios. El CES tiene una propuesta bien interesante del sector privado en materia de generación de empleo que posteriormente la vamos a ver. Gracias. Don Karim, ¿qué revela esta situación de esas largas filas allá en la maquila, en Naco, sobre cómo se encuentra el mercado laboral en el país? Es sumamente preocupante. Nosotros, con nuestra experiencia vasta de ferias de empleo que organizamos en la Cámara de Comercio, y son casos de estudios prácticamente, no solamente ferias de oportunidades. El problema viene más que todo
tal vez don Daniel ha mencionado el tema de salario. No creo que solamente es tema de salario, recordando que tenemos los salarios más altos de la región. Estamos más altos que Nicaragua, Guatemala, Salvador. El problema que tenemos nosotros es ver cómo abrir oportunidades, abrir ese abanico de fuentes de trabajo y la calidad del trabajo para nuestra gente. Y ese viene de una política pública general del gobierno específicamente, para tener que tengamos empresas, inversiones. República Dominicana el año pasado cerró con $5,000 millones de inversión extranjera directa. No tienen más ellos para atraer las inversiones que nosotros o cualquier otro país del mundo. Las condiciones, nosotros no cumplimos los requisitos. No cumplimos por el tema de, tuvimos dificultades políticas, recuerdan eso, inestabilidad política en el país. Seguimos teniendo falta de seguridad jurídica, seguridad personal. Seguimos teniendo problemas y trabas en la tramitología, licencias y permisos. Lo bueno que el gobierno está trabajando en eso. Está dando un discurso bien positivo. Para nosotros estamos muy optimistas que ese clima se va a cambiar, que vamos a tener la atracción para que se invierta en Honduras. Recordamos que el mayor fuente de empleo, también don Daniel sabe muy bien, está de acuerdo conmigo el 100%, que el mayor fuente de empleo es la empresa privada. La mayor fuente de empleo es tener más inversiones en el país. Entonces, para eso necesitamos una política pública que modifica las leyes que nosotros tenemos, que algunos tienen más de 40 años. El mundo ha cambiado mucho. El mundo está aceleradamente cambiante todos los días. Necesitamos modificarla, ver cómo invertir en tecnología para que las empresas establezcan para empresarios, para cualquier inversión, cada segunda cuesta dinero. Y por eso hay que facilitar, asegurarnos que tengamos una seguridad jurídica. Eso es lo básico que el inversionista busca cuando quiere invertir, local y extranjero también. Y también trabajar más arduo en tecnificar la que es la seguridad pública, seguridad nacional, para garantizar ese tan inicial en la vida de todo y cada persona, no solamente los inversionistas. Sí, diputado Fernando Castro, ¿usted qué piensa? Pues comparto lo que dice don Karim. Tenemos que volvernos atractivos, Raúl, y todos los demás. No somos atractivos, el país dejó de ser atractivo durante los últimos años. Se nos ha ido mucha maquila. Hablando con nuestra amiga, con Daniel en común, Evangelina manejamos viendo las cifras con ella. Hemos estado trabajando de la mano con varias leyes que nos están solicitando que podamos introducir al Pleno y ya están listas. Pero si nosotros como país, si nosotros, el gobierno central, no mueve sus instituciones para volverse más atractivas, para ver de qué forma detenemos que no se vaya la maquila, porque entendemos que la maquila no se va porque ya no le gusta Honduras, o muchas veces lo que dice la gente, porque es muy alto acá el precio de la energía, sino que también son temas internacionales, a lo que lo lleva a ellos a estar cerrando fábricas en unos países y solo ir acumulando el trabajo en otros. Pero tenemos que ver cómo jalamos esa inversión extranjera que ahí está. La inversión extranjera siempre continúa buscando países a donde invertir, pero como lo dijo don Karim, lo digo yo, dejamos de ser atractivos. Y si un país deja de ser atractivo para la inversión, si no existe la seguridad jurídica, si no existe un ambiente favorable, no nos van a voltear a ver nunca. Así que yo le pido al gobierno, es cierto que viene comenzando y solo son 100 días que lleva ahorita, pero necesitamos que por favor ponga a sus instituciones a trabajar de una forma eficaz para que demos respuesta a estos miles y miles de jóvenes y miles de desempleos. Y como decía don Daniel, no solo es el desempleo, también está el subempleo, que no le alcanza a la gente lo que le están pagando para poder vivir. Entonces estamos llevando los niveles de pobreza aún más abajo
o más altos de los que habíamos tenido últimamente. Sí. Como presidente del Colegio de Economistas, ¿cómo ven ustedes esto? Bueno, yo creo que la situación es preocupante, definitivamente, Raúl. Hay varios elementos que me gustaría rescatar. Uno, el tema de que este problema del desempleo, como lo apuntaba don Daniel, es un problema estructural que tiene la economía nacional. Y cuando hablamos de estructural pasa por el hecho, precisamente, como lo mencionaba, de que el mayor generador de empleo en el país es la micro, pequeña y mediana empresa. Y de esa, mucha de ella participa dentro del sector informal, ¿verdad? Eso por un lado. Luego, el tema de la calidad del trabajo que mencionaba don Karim, yo creo que también es un tema importante de abordar. Lastimosamente, en nuestra economía, en nuestro país, ya tener un empleo no es sinónimo de bienestar. Tener un empleo no es una garantía o una condición para poder salir de la pobreza. Y eso no es un simple juicio de valor, sino que cuando analizamos las cifras, vemos, por ejemplo, que el reciente salario mínimo negociado oscila entre los 13.000 a 16.000 lempiras. Quizás en las grandes empresas que tienen una gran cantidad de empleados puede llegar hasta los 18.000 lempiras. Y vemos que el costo de la canasta básica alimentaria está oscilando en alrededor de 16.000 lempiras. Es decir, que con el salario mínimo, una persona promedio básicamente cubre a duras penas la canasta básica alimentaria. Y si nos vamos un poco más allá en cuanto a necesidades de transporte, necesidades de salud, pago de servicios públicos, el costo de esa canasta se incrementa a niveles de alrededor de 22.000, 24.000 lempiras, según las instituciones que calculan estos montos. Y nos damos cuenta de que una sola persona trabajando en un hogar difícilmente puede suplir esto. Entonces, pasamos de ver un simple problema económico, como podría ser la generación de empleo, y esto realmente se convierte en un problema social, donde ya lastimosamente la clase trabajadora, con el salario, con el ingreso que percibe, pues no puede cubrir sus necesidades básicas. Y volvemos al tema entonces de la calidad de trabajo que está creando la economía hondureña. Cuando analizamos los números fríos nos damos cuenta de que aproximadamente la población económicamente activa ronda los 4.300.000 personas, pero de esos 4.300.000 personas se habla que pues alrededor del 6% es la tasa de desempleo. Eso estaríamos hablando más o menos de entre 220.000 y 250.000 compatriotas que no tienen un empleo. ¿Cuántos? Entre 220.000 y 250.000 compatriotas que no tienen un empleo. Eso sería más o menos la tasa de desempleo cuando hablamos de que se proyecta que para este 2026 sea de alrededor del 6%, ¿verdad? Entonces, cuando lo vemos en función de los 4.300.000 personas que conforman la población económicamente activa, quizá no parezca un número tan elevado, pero ahí quiero añadir otro elemento al análisis que ya también lo mencionaron los compañeros del foro y que creo que es el fondo de este problema, el tema del subempleo. Aproximadamente en Honduras hay entre 1.6 y 1.7 millones de personas subempleadas. Esto quiere decir, para explicarle al público, personas que no trabajan la cantidad de horas que quisieran, ni obviamente producto de eso perciben ingresos mucho menores a los esperados. Entonces ya cuando nosotros sumamos esta cantidad de personas que están subempleadas, digamos 1.6 millones de personas, a eso le sumamos alrededor de 250.000 que están desempleados, llegamos a una cifra de 1.8 millones, 1.9, y a eso habría que sumar todavía aquellas personas dentro de la población económicamente activa que ya están totalmente desalentados, que ya ni siquiera buscan empleo, porque pues de acuerdo a un estudio publicado recientemente por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el mercado laboral hondureño usted puede tardarse en promedio 6 meses para conseguir una plaza laboral, y eso hace pues que en 6 meses sin percibir ningún tipo de ingresos desalienta a muchos de nuestros compatriotas. Eso más o menos engloba una cifra de alrededor de 2 millones de personas que tienen problemas laborales en el país. Entonces yo creo que esa es una cifra realmente alarmante, alrededor de un 46, 47% del total de la población económicamente activa o está desempleada
o está subempleada con ingresos muy por debajo que no le permiten cubrir sus necesidades básicas, o definitivamente ya se desalentaron y ni siquiera buscan un empleo dentro de la economía hondureña. Entonces, repito, pasamos de un problema que inicialmente es económico, ¿verdad? Que es el tema de la formulación de empleo, de cómo atraer inversión extranjera al país, de cómo generar todos estos puestos de trabajo de calidad que la economía necesita, a un problema totalmente social. Dígame, don Karim, ¿cuáles son los principales problemas que están limitando la creación de nuevos puestos de trabajo en el país, don Karim? Son varias, y la que hemos visto que el gobierno está trabajando en ellos. Estamos visto un Congreso Nacional bien ordenado. Han trabajado en esos 100 días a solventar varios temas que eran obstáculos en el país. Lo felicito al diputado Fernando Castro en representación del Congreso por toda esa armonía que no solamente nosotros estamos viendo, también toda la que es comunidad internacional. El país está en auge ahorita, todo el mundo ya lo conocen. Estamos recibiendo comunicaciones de India, de Canadá, de Alemania, de Estados Unidos, misiones empresariales, de China vienen también, de todo lado, por el discurso del señor presidente Nasser Asfura de dar la bienvenida a las inversiones. Muy buenas intenciones, estamos empezando espectacular, pero no es suficiente. No es suficiente porque es necesario cambios estructurales internos en el país y esa es la que tiene que hacer la tarea principal del Congreso Nacional. Ver cómo transformamos esas palabras en acciones. Ya cuando tengamos inversiones en el país, vamos a tener, saben, la ley de la oferta y demanda, es algo conocido mundialmente. Cuando tenemos más demanda, menos oferta, ya inmediatamente todo se eleva. La que hemos visto nosotros en las ferias de empleo, que son casos de estudio que se toman, no solamente hacemos la feria, pero damos seguimiento un año después. ¿Qué pasó en la feria? ¿Qué pasó a los 3 meses, 6 meses, un año? Llegaron 3,000 personas buscando, 6,000 personas buscando 3,000 puestos de trabajo. Esa es la última feria que tuvimos el 5 de febrero de este año. Ahora, ¿qué pasó a los 3 años? ¿Cuántos han sido contratados de esos 3,000? A los 3 meses, ¿cuántas personas han quedado trabajando? Al año igual. El problema es, hemos fijado algo muy importante de los estudios que hemos hecho el año pasado, de las ferias que hemos hecho el año pasado, que el problema a veces llegan 6,000 personas para 3,000 puestos de trabajo, pero solo se contratan para 1,800 puestos de trabajo, 1,200 no cumplen los requisitos. Por eso tenemos nosotros, el gobierno también, no solamente preparar la gente a nivel secundario o universitario con formación básica. Necesitamos preparar nuestra gente de manera de la que necesita el mercado. No solamente maquilas tenemos en el mercado, ustedes saben, tenemos es un vasto opciones de trabajo que hemos visto desde ferias, que de los 3,000 que han llegado, de los 6,000 que han llegado para 3,000 puestos de trabajo, solo han sido contratados 1,800. Significa no tenemos suficientes personas con las calificaciones que necesitan las empresas. Entonces, de ahí tenemos que venir, ver qué es lo que necesita el mercado y preparar nuestra gente. Por eso, este vez, el 15 de mayo, tendremos otra feria de empleo. Ahora, ¿por qué hemos hecho una feria a los 3 meses de la feria anterior? Porque ya sabemos que las condiciones de contrataciones han cambiado. Gracias al Congreso Nacional, a todos los diputados, para dar la opción y la oportunidad con esa ley de trabajo parcial. Nosotros lo felicitamos y de verdad esperamos que da resultado, que eso es lo que vamos a ver el 15 de mayo. Porque las condiciones de contrataciones han cambiado. Ahora las empresas que necesitan trabajo parcial
o las personas que necesitan ser contratados en tiempo parcial tienen la oportunidad el 15 de mayo a presentar para eso. Ahora, otro problema que hemos visto con ese casos de estudio, porque hay un departamento en la Cámara atrás de esas ferias, hacen un estudio durante tiempo. Ese estudio la que nosotros tenemos son casos que la que piden a nosotros esa información, el Fondo Monetario, pide a nosotros el banco, el BID, pide a nosotros la Unión Europea, pide a nosotros la Organización Mundial del Trabajo. Toda esa información que nosotros recopilamos de las ferias son casos de estudios que también la Organización Internacional los solicita para que ellos analicen. Ahora, el otro problema que hemos detectado en esas ferias, que a las personas mayores de 35 años no tienen mucha aceptación en las empresas, porque aunque sean más preparados, más capacitaciones, más conocimiento, pero no están contratados. Por eso, ahí don Fernando está ahí representando el Congreso en el sentido que ver cómo podemos crear leyes, no solamente obligar a las empresas a tener que tener tanta porcentaje mayor de 35, 40 o tanta porcentaje de discapacitados, dar los incentivos, dar a las empresas incentivos especiales para pueden dar empleo a ese parte de las personas que buscan trabajo y que son más preparados, más experiencias. Nosotros vemos en lugares como Estados Unidos, en supermercados, las personas que recolectan después de la caja y poner en bolsas, son personas, yo creo que son 80, 90 años tienen, son sumamente mayores, le dan cierto tiempo para trabajar, para distraer, para que no andan cerrados en su casa estresados. Yo creo que podemos crear leyes, don Fernando, para que puedan incentivar a las empresas, dar puestos de trabajo para ese sector de las personas que son mayores de ciertas edades, que no son muy apetitivos para las empresas, porque ahí caen más enfermedades y más tiempo de descanso. Así nosotros con la edad, si uno cambia de todo eso, hay que dar incentivos. Otro tema sumamente importante que también don Daniel, don Fernando, Juan Carlos han mencionado, que la informalidad y la subempleo. Una empresa que no ha sido formal, una persona o un micro, pequeño empresario que no ha sido ser formal, tiene dificultad de producir y vender más cantidades porque no puede facturar. Entonces, ya su producto, la que hace, se prepara, no puede vender a los supermercados, en las tiendas, por eso su capacidad económica está muy limitada. Ayer mismo, con el director Jorge Velázquez de Semprende y todo su equipo, en la Cámara de Comercio, con la participación de todas las instituciones del gobierno que nosotros tenemos en el portal empresarial, que es el SAR, que es el ENFOP, que es el ARSA, CERNA, todos en un solo salón, durante el día, de las 9 de la mañana a 5 de la tarde, hemos formalizado 98 empresas. Eso ya cuando facilita esas oportunidades para la gente, quieren ser formalizados, pero no saben cómo, no saben qué hay que hacer, dónde hay que hacer. Contratación de alguien para hacerlo es sumamente caro. Ya facilitando eso, ya nosotros tenemos 98 empresas nuevas en el país que contribuyen, que van a estar contribuyendo en el fisco, que van a poder facturar y van a poder vender a volumen masivo. Ya para eso necesitan contratar gente. Todo eso tenemos que trabajar en todas las bases, conjuntos. Pero no podemos sentar, es decir, lamentar, mira, que la gente en Honduras gana poco, que la gente en Honduras no es suficiente. Es cierto, pero tenemos que cambiar las cosas que estuvimos haciendo. No podemos mejorar nuestras condiciones haciendo las mismas cosas que siempre toda la vida hemos estado haciendo. Cambiar, transformar.
mejorar, ser atractivo, invitar todas esas inversiones para que lleguen al país y cuando ya tenemos más demanda, imagínense cuando hay más demanda y falta gente para cubrir eso, la misma empresa va a estar aumentando sus pagos, sus salarios que ofrecen. Entonces, ese es el sistema. Y también sabemos muy bien, y preguntan a la gente que trabaja en la empresa privada, donde algunos tienen 30 años, 40 años, 20 años, 5 años, 8 años trabajando. Pregunta a alguien, ¿trabaja en el gobierno? 3 años, 2 años, 1 año, 4 años, y sabemos, si cambia el gobierno, ahí tiene que irse afuera, la mayoría de ellos. Entonces, la estabilidad laboral, económica y fortaleza de la economía de los hogares hondureños es la empresa privada, es las inversiones, es el parte más difícil a poder salir adelante por tantos requisitos, tantas leyes, tantos compromisos, tantos permisos, tantas licencias, y por eso donde tenemos como gobierno, donde tiene que ser un gobierno, es facilitar la vida a esos que generan empleos, generan riqueza, generan pagos de tributo para el bienestar de todo el país. Sí, diputado, dígame, Fernando Castro, ¿se le puede salir de las manos a las actuales autoridades esa falta de empleo y la exigencia de la población de nuevos puestos de trabajo? Sí, claro, porque la gente recibe el nuevo gobierno con una alta expectativa, pues, más que todo por lo que se vendió durante campaña, y ahorita a 100 días no podemos juzgar, pero sí necesitamos empezar a ver ya cosas más concretas para la atracción de empleo. Como decía Juan Carlos, el desempleo son 211, 250 mil puestos, pero esperamos que ahorita con esta ley de empleo parcial, el subempleo disminuya, porque el problema del subempleo, pues que se gana poco, que no existe una estabilidad y sobre todo que no tienen seguridad social, que son los temas que se atacaron en esta ley de empleo de jornada parcial. Le hemos pedido al ministro Fernando Puerto que sea muy riguroso con las empresas, que no la estén aplicando tal y como se dejó plasmado en la ley y que se le esté dando un seguimiento. Pues no es que solo se hizo la ley y se dejó y que camine por sí sola, no. Si no se está supervisando y las centrales obreras estén mandando informes también, ya que ellos están al día a día con los empleados, así nosotros como Congreso no solo vamos a estar introduciendo leyes, aprobando leyes, sacándolas al mercado y que no se apliquen tal y como se hicieron. Trabajamos muchas reuniones en socialización de esta ley. Con el amigo Daniel estuvimos en varias reuniones ahí y esperamos que con esta feria que va a ser el 15 de mayo, don Karim, que ahí vamos a estar presentes acompañándolo, esperemos que ver cómo se está comportando el mercado ahorita con esta nueva modalidad de empleo que existe y ya formal. Y le aplaudo a don Karim y esperemos que esto siga creciendo de formalizar más empresas. Necesitamos formalizar la mayoría de MIPYMES porque existe una gran parte de MIPYMES que no se han querido formalizar en el pasar de los años y por miedo, por pago de impuestos, como dice usted, se hace muy caro hacer empresas. La Cámara de Comercio, yo me acuerdo que antes tenía un programa que uno, si se afiliaba, le ayudaban a formalizarse. ¿Todavía continúa eso, don Karim? Ahí está, tenemos la ventanilla, las ventanillas, 18 ventanillas, y todos nosotros caminamos con cada afiliado en todos los procesos para que llegue a la formalización final. Sí, correcto. Bien. Sí, Daniel. Mire, yo quisiera que nos dieran un poquito de tiempo porque a don Karim le dieron 20 minutos y habló de cuestiones bien interesantes. Mire, Raúl. No, 20 mucho. Yo me voy a sujetar para el tema del ingreso, no a sujetar, sino a adherirme a la posición técnica que ha emitido el licenciado Hernández. ¿Cómo no va a ser un problema de ingreso? Si la definición de productividad en función de generar riqueza tiene que tener alto contenido de condiciones para generar riqueza. Si no, don Karim, lo tuviéramos 6 de cada 10 hondureños del sector informal. Y saben el porcentaje de inmigración que aquí nos puede decir
Eliezer Hernández, de la formalidad, la informalidad y las causas. La principal causa de la migración de la formalidad a la informalidad es de ingreso. Las mediciones que hace el país, estamos hablando de temas estructurales, son mediciones macroeconómicas. Honduras no es para compararse, pues, sino que por lo menos para informarse, que hizo Singapur, que han esos denominados tigres asiáticos, para generar condiciones igualitarias y que la gente tuviera sostenibilidad productiva. Mejoraron el ingreso y las mediciones ya no eran macroeconómicos, sino que eran de desarrollo humano. Mire, si aquí pueden haber miles de millones de ingresos. Por ejemplo, el sector privado, la alta empresa, tiene 98.000 millones en exoneraciones fiscales al año. No podemos hablar de falta de incentivos. Es cierto, el salario mínimo es el segundo de Centroamérica, después de Costa Rica, después de Panamá, pero también es el país que tiene más incentivos fiscales. Entonces no puede ser una solicitud de incentivos para el sector productivo, si eso ya existe. Y entonces, en concreto, el tema de fondo, estructuralmente, para generar movilidad social se llama ingreso. Si no, vamos a seguir propiciando la migración. Se escucha, mire la confusión que tenemos aquí. El trabajo parcial es otro tema, diputado. Dice, hay que propiciar el trabajo por hora en Honduras, porque en los Estados Unidos los jóvenes trabajan por hora. Pero en los Estados Unidos se gana $20 la hora. Y un muchacho, una muchacha que sale del Info es altamente apetecido en los Estados Unidos. Los que saben tabla y eso, porque otro tema, demasiado tiempo vamos a necesitar, que es la formación profesional. ¿De qué sirve la formación profesional o la formación académica si la oferta de trabajo a nivel de ingreso no está en el país? Entonces se van para los Estados Unidos, ganan $60 diarios la hora, trabajan 3 horas, 4 horas, $80 diarios. Y aquí gana $20 a la semana. Eso es tema estructural. No lo vamos a resolver en 4 años. Y si el fondo no es generar movilidad social, vamos a seguir hablando exactamente lo mismo, de las mismas estadísticas. El mismo discurso. Una cosa es generar riqueza, Raúl, y otra cosa es las condiciones en que se genera riqueza. El problema de fondo es de ingreso. El 14% de la población hondureña usufructúa del 85% del Producto Interno Bruto. Ese estructural o no, le decía Hernández, es de fondo. Entonces, en 4 años, ¿qué es lo que se plantea para 4 años? Un programa de gobierno. No hay un proyecto de país, que es lo que hicieron esos países para salir adelante. Valga la repetición, por ejemplo, en Alemania, don Karim, que hicieron los alemanes para cimentar las Alemanias después de la caída del muro de Berlín. Y no es para ser igual a ellos. Y dicho sea de paso, los alemanes necesitan 450.000 personas anualmente para que hagan los trabajos que ellos necesitan para tener capacidad productiva. Pero en Alemania, en relación al salario mínimo, en Alemania el control de utilidades, el péndulo famoso alemán, repito, no es para compararnos, es para informarnos, porque aquí se tergiversa la verdad productiva, con todo respeto. En Alemania controlan las utilidades, no puede ser más del 1%. Aquí el salario mínimo de Honduras es el segundo más alto de Centroamérica, pero mire, ¿quién controla los precios elementales? Los medicamentos, por ejemplo. El consumidor está en un total estado de indefensión. Entonces, si vamos a generar incentivos para la inversión, también debemos de generar incentivos para los que producen la riqueza. Si no, ¿cuántos tenemos en los Estados Unidos? Repito, miren, los trabajadores hondureños están manteniendo la economía, pero no los que están aquí, sino los que están afuera. 25% del PIB, don Karim, con remesas. Entonces, pongámonos de acuerdo con el sector privado. Fíjense que el único país de Centroamérica y muchos países de América Latina en donde tenemos reconocimiento entre el sector privado y los sectores sociales y sindicales es en Honduras. Otros países no se pueden ni ver. Mira, ayer estuvimos en el CES, negociamos concertadamente el salario mínimo, tenemos 10, 15 negociaciones. Y no solo el tema del salario mínimo, negociamos una propuesta de ley marco de seguridad social que se derogó porque tenía riesgos de privatización de la salud, pero se avanzó en Honduras en 2 años lo que Costa Rica hizo en 20, 30 años. O sea, tenemos problemas estructurales, pero decir
que no es un problema de ingresos el que tiene el país, me parece que no es correcto. Si no, pregúntele por qué un trabajador sale, pide las prestaciones en una empresa. Ustedes tienen empresas y se va a vender a la calle. A ver, lo pongo en detalle, en lo escolástico. Es un problema de ingresos y es un problema de distribución de la riqueza. Es un problema macroeconómico. Hagamos un plan de país. Ya lo hemos propuesto. Una mesa que genere empleo digno. Yo soy director de medios desde noviembre de 1993 y venimos hablando lo mismo. Y hoy no deje plan de país. Exactamente. Mire, programas de gobierno. Se han hecho varios. El diputado Castro Lozano. Solo Arturo Corrales me acuerdo cuando hablan de ese plan de país. Y el presidente Lobo planteó 100 puntos. ¿Recuerda? Era buen intento. Y se quedó en discusión porque al momento de la confrontación de intereses, ahí es donde no avanzamos. Debe haber un reconocimiento entre las partes. Está bien. Fíjese que la pequeña y microempresa producen 6 de cada 10 empleos en el país y no tienen ningún tipo de incentivo. Hay que asimetrar esto y hay que pensar, como dice la Constitución, en la persona humana. Si no hay movilidad social, don Karim, con todo respeto, cualquier decisión, cualquier intención macroeconómica, de exoneraciones, de incentivos, no va a tener resultado porque la gente no va a salir de la pobreza. El país creció en los últimos 10 años, 15 años, como el 45% macroeconómicamente. Vean las mediciones, como las mediciones aquí son macroeconómicas, no son en función del desarrollo humano. Y mire que contrariamente a eso, paradójicamente, crece el país macroeconómicamente y la pobreza se profundiza. ¿Cómo es eso? Ese es el tema que hay que discutir, un gran pacto social, don Karim. Un pacto social en donde las partes pongan su problema, lo expresen. Pero si no hay movilidad social, si no hay asimetría en las condiciones en este país, estamos cansados de repetir los mismos discursos, los mismos números. Hay unas empresas que publican las utilidades. Este no es un tema, termino aquí Raúl, este no es un tema de estados financieros o de estados de resultados. Este es un problema de estado de resultado humano. Y si no decimos eso nosotros, no tiene sentido que existamos. Es la verdad. Pero sí tenemos congruencia, tenemos partes importantes de negociación y concertaciones con el sector privado. Lo reconocemos. No hemos tenido conflicto en los últimos 10 años. ¿Y qué más nos hemos enfrentado a los gobiernos? Que al sector privado tenemos propuestas en común. En el CES, termino aquí, en el CES, que es bueno fortalecer esto y no dispersar los objetivos. En el CES hay una propuesta del sector privado para generación de empleo que le introdujo 2 o 3 elementos bien importantes que nunca los había escuchado. Es empleo digno y condiciones sociales y de seguridad social aceptables para la productividad en el país. Vámonos por esa vía. Yo creo que por ahí podemos avanzar, Raúl. Sí, voy a hacer la primera pausa. Me dice aquí Ricardo Flefield, para crear empleo debemos atraer inversión. Ricardo se dedica a la construcción. Sin inversión no hay empleo. Para lograrlo, leer reglas claras para empresas, seguridad jurídica, menos burocracia para abrir negocios, impulsar obras públicas, ¿ves? No les digo, pues construcción de carreteras, puertos, viviendas. Generar empleo rápido, mejorar la economía a largo plazo. Importante combatir corrupción e inseguridad. Las relaciones políticas y comerciales con la República Popular de China han repercutido negativamente en la economía hondureña. Me tocó hacer un avalúo para un préstamo bancario de una empresa camaronera en la zona sur, hipotecando sus bienes para poder sobrevivir. La explotación del camarón viene abajo. Increíble, no avanzamos por décadas, no salimos de la pobreza. Hay que producir e incentivar el agro. Ayer me decía Mel Zelaya, estuve platicando con el presidente Zelaya, que vienen 400 productos de Estados Unidos. Cuando yo era cipote, había melón, había sandía, había sorgo, había algodón, había arroz en el sur del país. Ayer me decía Mel, oíme Raúl, 400 productos importamos de Estados Unidos. Una pausa y continuamos. Poneme esas tomas del empleo. La realidad en los hondureños es esta, que hay una gran cantidad de muchachos y muchachas que no tienen trabajo. Es la realidad aquí en Honduras. Y las colas eran inmensas.
Y siempre me acuerdo de esa feria de empleo que hizo Jesús aquí en Cable Color. El edificio daba la vuelta, dos filas de cipotes, de muchachos recién graduados con su título ahí debajo del sobaco, que decimos aquí en Honduras, sin chamba. Ya volvemos con mis invitados a hablar de este tema, de la falta de empleo en Honduras. Y recuerdo también en el gobierno del presidente Hernández, de Juan Orlando, cuando rompieron aquella barrera en un puente de Guatemala, los hondureños iban de mojados para allá. Recuerdo que hubo una reunión de directores de medios. Entonces el presidente habló y le echaban la culpa a Bartolo. Y yo le dije a Juan Orlando, dejen de pensar en Bartolo, presidente. Mejor vaya para Estados Unidos, hablar con el presidente de Estados Unidos de qué van a hacer. Porque en mi cerebro, en mi pretensión, está esa imagen de cuando los hondureños rompen. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, era desempleo. No vi eso en el gobierno de Xiomara Castro. No sé cómo hicieron, pero ahí está. Llame a una feria de empleo y miles y miles de muchachos. ¿Cuántos hay jóvenes que no ni trabajan ni estudian? Alrededor de 100.000 personas. 100.000. Bueno. Y además tienen profesión, son egresados universitarios y se van para los Estados Unidos, Raúl. Cuando he ido a graduaciones de la Universidad Nacional o de la UNITEC o de las universidades, son un montón de muchachos los que gradúan todos los años. Todos los años. Y no hay chamba. Ya volvemos. Así es. Sí, me dice aquí. Sobre el tema abordado con tus panelistas, es complejo. El gobierno mismo es el violador de las leyes laborales del gobierno anterior. Asfixió la economía e inversión laboral y dedicó a hacer despidos masivos. Y el gobierno actual, aunque está luchando para que haya inversión local y extranjera, que es bueno, también está violentando los derechos laborales, y prueba de ello es que ahora, después del decreto de reactivación económica, quieren solo pagar un 70% de los derechos demandados por despidos y violación laboral. Y eso no se dice nada del sector de las centrales obreras. Y no se dice nada del sector de las centrales obreras y otros. Nosotros no pusimos el decreto. Es un decreto que puede limitar derechos constitucionales de reclamo. Eso está en discusión. Fíjese, es cierto, parece en la parte del gobierno. Ya se sabe, todos los años hay este problema de despido, un sectarismo impresionante, ¿va? Lo que menos se respeta es la carrera administrativa. Pero es importante, como dijo don Karim, verlo del sector privado, que es el que genera más empleo, y por ahí podíamos avanzar en tal vez dar algunos criterios, algunos. Sí, licenciado, las consecuencias sociales que puede tener este desempleo. Bueno, ya la hemos visto desde los últimos 20 años quizás, el tema de la migración, la cantidad de hondureños que por tema de una posibilidad de un empleo que satisfaga sus necesidades básicas, y no solo eso, sino que le permita sacar adelante a sus familias. La falta de ese tipo de oportunidades en la economía nacional hace que más de 1 millón de compatriotas hayan decidido emigrar a Estados Unidos, la primera economía del mundo, y que está pues muy cerca de nuestro país. Elementos también como los que mencionaba don Daniel Durón, el tema de la diferencia salarial, que siempre va a ser atractivo esa economía para nuestros compatriotas. Yo creo que ese es un problema serio, el hecho de que nuestros compatriotas tengan que emigrar para tener una mejor posibilidad. ¿Por qué? Por todo lo que esto trae consigo. Es muy bonito hablar de 12.200 millones de dólares que ingresan a la economía nacional por tema de remesas familiares. Se espera más o menos una cifra muy parecida o se estima que va a ser para este 2026, pero ¿a qué costo, verdad? Al costo de la desintegración familiar, al costo de que esa desintegración familiar también puede generar, y como lo ha generado en los últimos años en el país, violencia. Esto aumenta lo que es la migración, ¿no? Sí, obviamente, el tema de no poder tener un acceso al trabajo, como repito, un estudio que hizo recientemente la universidad indica que alrededor de 6 meses en promedio se puede tardar una persona
para conseguir un puesto de trabajo y que al momento de conseguirlo se dé cuenta también de que no necesariamente puede suplir todas las necesidades que tiene la familia. Eso obviamente, ¿quién puede subsistir o quién puede pasar más de 6 meses sin tener un ingreso en su familia? Entonces obviamente las consecuencias van, la falta de empleo van desde el tema de la migración, el tema de la violencia que vemos recurrentemente en nuestro país, el tema de la inseguridad, son todos problemas sociales derivados precisamente de todos estos problemas que tenemos en el mercado laboral. Y aquí pues quiero aprovechar también, Raúl, para hablar de 2 elementos que me parecieron muy importantes. Uno, lo que decía don Karim, debemos de hacer cosas diferentes, y coincido totalmente. Y bueno, ¿qué propuestas podríamos hacer? ¿Qué cosas diferentes se podrían hacer para tratar de mejorar esta situación de desempleo que hay en el país? Que ya lo dijimos, es estructural. Yo creo que una es precisamente, y él ya lo mencionaba, pero para dejarlo puntualmente con claridad, yo creo que muchas de las universidades, de los colegios técnicos también, no están formando la cantidad o la calidad de profesionales que está demandando el mercado laboral. Lo vemos en lo que él nos exponía, que habían 3.000 puestos de trabajo para hondureños y al final solo 1.800 se pudieron cubrir. O sea, nos damos cuenta de que el mercado laboral está exigiendo otras competencias, otras expertices que lastimosamente el sistema educativo, si queremos llamarlo de alguna manera nacional, no está sembrando en los potenciales jóvenes que ingresan al mercado laboral. Entonces, creo que hay que tomar una medida al respecto de ver cómo se pueden modificar planes de estudio a nivel universitario y técnico que permitan suplir esas necesidades, por un lado. ¿Por qué los jóvenes enfrentan tantas dificultades para entrar a ese mercado laboral? Sí, bueno, precisamente lo que menciono. ¿Por qué? Porque el sector privado, que es el que usualmente demanda la mayor cantidad de mano de obra, está demandando otro tipo de competencias que lastimosamente el sistema educativo nacional, sobre todo el público, no está sembrando en estas personas que posteriormente pasan al mercado laboral. Eso genera un problema que definitivamente hay que atacarlo. Y yo creo que otro de los temas también que hay que hacer diferente, como menciona don Karim, es el tema de que usualmente el tema de los incentivos fiscales que ya mencionaba don Daniel Durón ha sido orientado sobre todo a la gran empresa, ¿verdad? Y mencionábamos al inicio de mi participación de que pues alrededor del 70% de las plazas laborales en el país las genera la micro, pequeña y mediana empresa, pero ¿qué incentivos le estamos dando a la micro, pequeña y mediana empresa, que es la que genera la mayor cantidad de puestos de empleo en el país? Entonces creo que ahí hay 2 ejes en los cuales, pues aprovechando aquí la presencia del diputado Fernando Castro, se pueden desarrollar como iniciativas en el Congreso Nacional de la República. Yo creo que esos son temas que deberían ser prioridad en la agenda legislativa. Muchas veces vemos temas que quizás no son de tanta importancia para la economía nacional, que finalmente se traduce en un mejor crecimiento económico en primera instancia y luego desarrollo económico. Hemos visto que las prioridades han sido otros temas, quizás más de tema o de corte político, que finalmente no vienen a abonar en nada el tema económico. Yo creo que ese tema de ver cómo podemos modernizar el sistema educativo que permita realmente ofrecerle al mercado laboral el producto que está demandando, y el otro tema de ver cómo se pueden crear incentivos para la micro, pequeña y mediana empresa, porque eso ya es una actividad, es una iniciativa que usted lo puede hacer de forma inmediata, porque si usted dice, bueno, está bien, hay que generar las condiciones para atraer la inversión extranjera directa. En los últimos años no hemos podido llegar siquiera a los $1.000 millones de inversión extranjera directa. Así es. Está bien, yo creo que todo eso es loable y a todo eso debemos de apuntarle. Pero usted está hablando que aproximadamente 7 de cada 10 hondureños trabajan en la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, esa es su coyuntura, eso es su realidad. Entonces, tenemos que apuntarle a esa realidad, viendo cómo de alguna manera podemos generar incentivos para que estas empresas, sobre todo, pasen, algunas de ellas que están en la informalidad, a la formalidad. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no pasan a la formalidad?
lo mencionaba don Karim, ellos están limitados en el tema de sus ventas, de sus productos, precisamente porque son informales. Pero ¿por qué no pasan a la formalidad? Uno, pues el tema de toda la tramitología, si queremos llamarlo con algunas palabras, que tienen que hacer para pasar al sector formal, pero sobre todo, yo creo que el grave problema es un tema de costos. ¿Cuál es el tema de costos? Bueno, obviamente, cuando usted pasa al sector formal, tiene que tributar y además como patrono, tiene que hacer la contribución social para que sus empleados tengan seguridad social. Entonces, bueno, ahí damos otra idea al diputado Fernando Castro de otro proyecto que se puede desarrollar a nivel del Congreso, de ver cómo se puede hacer una estrategia para que de repente se me ocurre que el gobierno pueda cubrir o pueda subsidiar parte de ese aporte patronal y pueda eximir o dar exoneración fiscal a cierto sector de la micro, pequeña y mediana empresa para que pase de la informalidad a la formalidad. Y estas no son medidas que puedan significar gran cantidad de dinero, pues porque usualmente los salarios oscilan en alrededor de 15.000 empiras, quizá el costo para la empresa sea alrededor de un 10%, estamos hablando de 1.500 lempiras, y si el gobierno pudiese asumir quizás un 50%, se me ocurre, de ese tema, estamos hablando de 750 lempiras, por alrededor de ¿qué? De 250.000 personas que están desempleados. Es una medida que al año podría significar alrededor de 1.800 millones de lempiras, que no es una cantidad tan importante si tomamos en cuenta el presupuesto general de la República, por ejemplo, que es de 444.000 millones de lempiras. Una medida de este tipo no significaría ni siquiera el 0.3% del presupuesto y podría solucionar grandemente el problema del desempleo. Entonces, pienso y coincido con don Karim, hay que hacer cosas diferentes y dejar de seguir con el mismo discurso, y esas cosas diferentes pasarán por capacitar de manera, valga la redundancia, diferente al personal que tenemos, que ofrecemos al mercado laboral, dirigir los incentivos fiscales al sector que nos está generando mayor cantidad de empleo en la economía nacional, y de alguna manera que haya un respaldo por parte del gobierno a través de la creación de leyes en el Congreso que permitan incentivos, porque mientras sea más barato estar en la informalidad, las empresas seguirán operando en la informalidad. Debemos de generar atractivos para que estas empresas pasen al sector formal, y termino diciendo, otro de los atractivos importantes es el acceso al crédito. Yo creo que sabemos que la micro, pequeña y mediana empresa es, como se dice popularmente, sangrada en temas de costos para adquirir crédito. En la medida que el gobierno también pueda crear un fondo que permita el acceso al crédito para la micro, pequeña y mediana empresa en condiciones financieras favorables para ellos, eso también puede ser un aliciente para pasar a la formalidad. Y repito, esto podría ser una solución no solo para el tema del desempleo, sino que al mismo tiempo aumentaría la base tributaria, pues, y serían mayores ingresos para el gobierno. Bien, antes de pasarle a don Karim, voy a leer esto. Me escribe un hondureño, un empresario hondureño en Honduras. Este hombre ya mayor, ya está grande. En Honduras tiene 1.500 empleados. En El Salvador tiene 175. Tiene 200 empleados en Guatemala y 125 en Costa Rica. En total me dicen que son 2.000. Pues me dice él, el salario mínimo en El Salvador es la mitad que aquí en Honduras. Las empresas grandes se van en silencio poco a poco. Hay que hacer que otras cosas sean más baratas, energía, logística, seguridad para que la empresa no le importe pagar más en planilla. Repito, este hondureño tiene empresa en Honduras, 1.500 personas, 175 empleados en El Salvador, 200 en Guatemala, 125 en Costa Rica, 2.000 empleos. Otra cosa, don Karim, aquí me dice la gente por qué en países desarrollados los adultos mayores sí pueden trabajar y en Honduras no les permiten. Bueno, en Honduras después de 30 años es difícil para la gente conseguir trabajo. Don Karim. Por eso ahí está el diputado Fernando Castro tomando nota de esos temas tan importantes. Y aprovecho a expresar, don Raúl, mi felicidad y mi tranquilidad que aquí nosotros, Departamento de Cortés, cuando rellenamos con nuestros diputados
diputados, allá están presentes los 20 diputados de Cortés. Quitan la camisa de su partido y ponen la camisa de Honduras. Y eso da a nosotros muchas alegrías. Y al mismo tiempo, por este medio, don Daniel, me encantaría reunirme con usted, platicar más profundo, con más tiempo. Porque yo creo que mencionaste Singapur. Singapur fue construida en 60 años. En 60 años, después de haber sido cero, ni agua tenían en Singapur. Hoy, de los países primero en el mundo. Y yo hago la pregunta, ¿qué hace falta a Honduras para ser así? O para ser mucho mejor que Singapur. ¿Qué hace falta a Honduras? ¿Qué hace falta? Solo hago esa pregunta y cada quien responde por su manera. Estamos de acuerdo. La que hace falta el liderazgo, la que hace falta una voluntad política para que el país levanta. Don Daniel, hay algo muy importante. No podemos seguir pensando que enriquecer al pobre es empobrecer al rico. No podemos pensar eso. Tenemos que trabajar juntos para que todos levantamos, todos mejoramos nuestras condiciones. Don Karim, solo quiero interrumpirlo con esto. Que lo que dice el empresario hondureño, el salario mínimo en El Salvador es la mitad. Las empresas grandes se están yendo, se van en silencio poco a poco de aquí de Honduras. Hay que hacer otras cosas, que sean más baratas, energía, logística o seguridad, para que la empresa no le importe pagar más en planilla. Este hombre tiene 2.000 empleados en Centroamérica y como 1.500 en Honduras. ¿Qué piensa de lo que dice este empresario? Estamos detectando eso. No solamente la que mencionó don Daniel, la exoneración es excesiva que hay en Honduras. No eso. Esa no es la única condición, pero sí es una condición muy importante. Las condiciones que vienen con eso es que nosotros, con don Daniel y su equipo, tenemos que ir juntos, mano a mano, a ver cómo podemos parar la corrupción en Honduras, cómo podemos parar la invasión de tierra, cómo podemos parar el robo de energía. Todo eso desincentiva a todas las que es inversiones cuando no hay reglas claras. Ahora, dice que porque van. Le voy a decir algo muy importante. Ese gobierno actualmente está trabajando muy arduo para parar todo eso. Es cierto, hay ciertas empresas, ciertos negocios están pensando salir específicamente a El Salvador, pero la que está haciendo ahorita el gobierno es un trabajo de hormiga, un trabajo que no publica, parando eso. ¿Cómo parando? Lo voy a mencionar. Antenoche con el ministro de Aduanas, a las 7 de la noche en la oficina de aduanas tuvimos reunión encerrado con esa empresa que sí quiere ir a El Salvador y inmediatamente en esa reunión se resolvió todos los problemas primordiales de esa empresa. Y no solo eso, y dijo ese norteamericano dueño de esa empresa, dijo, ahora no es que solo voy a quedar aquí en Honduras manteniendo los 1.200 empleos que tengo ahorita, ahora con esa actitud que estoy viendo de los funcionarios públicos, voy a hacer la ampliación de 800 a 1.000 empleos más. Esa es la que necesitamos. Necesitamos ser proactivos, incentivar. ¿Por qué no mencionar también el tema del ministro de Seguridad? Es una persona tan ágil en solucionar problemas inmediatos. Ha tenido experiencias con él y funcionó de manera puntual. Eso es la que necesitamos. Solucionar, buscar armonía entre los sectores. No es lo más correcto ir solo sector empresarial a invitar a inversionistas. Tenemos que ir acompañados con el sector laboral, con el gobierno. Tenemos que ir como en un solo equipo para invitar a esos inversionistas que traen empleo, que traen riqueza al país. No podemos solo seguir hablando de muchas exoneraciones. No. Exoneraciones es buena porque se hace a base de la competitividad. Ha mencionado don Raúl El Salvador mitad salario mínimo que Honduras. ¿Por qué? Porque allá están bien satisfechos. Entonces, el salario mínimo en Honduras se calcula a base de una familia de 5 personas. Ya cuando una persona en esa familia trabaja, entonces ahí no es suficiente. La que necesitamos buscar a dar empleo a 3 o 4 personas de esa familia. Ahí es donde va a sobrar el dinero para educación, para salud, para
la vida diaria del hondureño. Entonces, la que hace falta, oportunidad, la que hace falta, abrir, ser un anfitrión de primera categoría a que vengan las inversiones. Ahora decimos, si tenemos tantas exoneraciones, tantas que no pagan impuestos, tanto eso, tanto lo otro, entonces, ¿por qué nosotros no tenemos inversiones extranjeras directas y República Dominicana 5.000 millones de dólares todos los años? República Dominicana hace 20 años tenían 50 millones de dólares de inversión extranjera directa. Hoy, 20 años después, estamos hablando de 5.000 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? Entonces, como le dije al ministro de Turismo, nosotros no tenemos que inventar el agua. La que tenemos que hacer nosotros es replicar lo bueno que hay en otros países. Replicar. Nosotros recibimos 2 millones de turistas al año. República Dominicana recibe 12 millones de turistas al año. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, ¿por qué nosotros siempre cuando queremos atacar a las empresas grandes? Usted sabe muy bien la empresa grande, el mayor portante en impuestos, el mayor portante con valor de salarios. Y siempre está sacrificada diciendo los grandes, los medianos. ¿Por qué? ¿No vimos hace poco que Spirit Airlines se quebró y está cerrando? Entonces, todos tenemos dificultades. Micro, pequeño, mediano y grande tienen dificultades. No queremos llegar a un nivel, estar atacando a los grandes y medianos hasta que nosotros llevámoslos a la quiebra, a las cierres. Porque todos tienen necesidades, todos tienen dificultades. Cada quien tiene sus problemas a su tamaño. No crean que la empresa grande no tiene problemas. Cada quien tiene a su tamaño. Entonces tenemos que estar nosotros con pensamientos positivos en todos los sectores. En todos. No decimos, no hostigamos a un sector para apoyar otro. La que tenemos que hacer es apoyar todos los sectores juntos. Y la que tenemos que hacerlo juntos, don Daniel, y lo invito con toda la humildad del mundo, por Honduras, que nosotros damos un discurso positivo. Yo te felicito por las negociaciones que han pasado de mucha armonía, y usted mencionaste eso. Ese es muy bueno, muy positivo. Nosotros como Cámara tuvimos participación en la negociación de salario mínimo, que ha sido muy armónica, unas diferencias pocas, pero muy armónica, pero la participación del ministro de Trabajo, Fernando Puerto, ha sido muy primordial para que salga eso de manera muy positiva y con imagen muy positivo para el país. Don Fernando. No, pues primero, tomando nota de lo que hemos estado hablando, don Karim, nosotros aquí en el Congreso Nacional estamos para eso, para introducir leyes que vean el beneficio de las mayorías y del país. Así que cuente con eso, que podemos trabajar en una ley de beneficios para contratación de personas mayores y con discapacidad. Sí hemos visto eso que existe en otros países cercanos y también en Estados Unidos, de que personas mayores y personas con discapacidad están supliendo puestos que pueden trabajar ellos y las horas que puedan trabajar. Ya ahora también que existe la ley de empleo de jornada parcial. Lo que dice don Daniel, pues el proyecto de país, y como dice don Raúl, desde 1993 viene escuchando ese tema, pero bueno, hay que comenzar a hacerlo. Pero ¿cuál es el problema? Nos podemos sentar ahorita, podemos hacer un gran proyecto de país. Diputado, es que el problema es que los actores cambian. Exacto, a eso iba. Vamos a dejar un proyecto de país realizado ahorita en el 2026 y trabajado hasta el 2029. Cambian de escenario, cambia de líderes, cambian de gobernantes. El 2030 lo agarran, lo tiran a la basura y vamos a hacer uno nuevo. Y tenemos que sentarnos como país, todos los actores, y firmar un acuerdo, pues, de que esto va a seguir, de que esto necesitamos tenerlo. Decía, de 60 años Singapur pasó de no tener agua a ser un gran país, una gran potencia. Ajá, ¿y nosotros por qué no podemos? Si aquí tenemos todo, tenemos agua, tenemos minerales, tenemos todo para ser una gran potencia, tenemos todo para salir adelante. ¿Qué falta?
esta frase que se suele escucharse mucho, voluntad política. No existe una voluntad política y también necesitamos, ahorita que se vio que las centrales obreras, los empresarios, el gobierno y todos pudieron trabajar bien, tenemos que trabajar así, tenemos que bajar un poco las armas, como decimos, y podernos sentar en mesas de negociación para trabajar y salir adelante para todos los que nos están viendo y los que nos están necesitando, esos 211,000, 250,000 personas que necesitan trabajo, también ayudar a salir a ese 1.6 millones del que están en su empleo. Todo eso es lo que nosotros tenemos que trabajar como país, Congreso Nacional, Poder Ejecutivo, centrales obreras, empresarios, MIPYMES, medianos, grandes, todo el mundo tenemos que estar en una misma sintonía si queremos hacer algo por este país. Si no, como dice, vamos a venir en 4 años, en 2 años y medio en campaña política ofreciendo lo mismo que se ofreció hace 2 años y la gente se cansa. Entonces, ¿qué pasa? La gente se va. Sale alguien graduado, se graduó de una universidad cualquiera y sale cuadro de honor. Esa persona piensa que me gradué en cuadro de honor, medalla de oro, voy a salir y ahí está mi trabajo ya. Pasan 6 meses, 8 meses, no encuentra su trabajo. ¿Qué dice? Me voy. Desintegración familiar, los abusos que pasan para poder llegar a su destino, un montón sin fin de cosas. Y nosotros que nos jactamos, ¿no? Si es que recibimos, ¿cuántos millones dijo Juan Carlos en remesas? 12.200. 12.200, wow. Más bien el gobierno quisiera, no sé, que vaya más gente para que lleguemos a los 15.000 entonces. Exportar más hondureños. No, necesitamos aquí. O sea que me está diciendo que el mejor negocio para Honduras es las remesas. Y no es el 25%. Correcto, sí. Y no vivimos de eso. Quitémosle si va más y agarra más chamba, pues. Hay más. Entonces, no, nosotros, ya las remesas ya están. Los que están allá ya están. Sí, los que se van, Raúl, ¿qué es lo que más no quieren? Regresar. Sí. Pasan mandando su dinerito para comprar propiedades acá, para hacer sus casas, porque su sueño es ser enterrado en la tierra que los vio nacer. Pero nosotros, porque no hemos sido responsables y no hemos tenido la voluntad política, los hemos corrido de nuestro país y se han tenido que emigrar y ha muerto un montón de gente en el camino para llegar a su destino final, para poder trabajar y poder mandar remesas. Decía don Daniel, sí, allá gana $20, pero no podemos comparar el costo de vida. Es relativo. Es relativo, pues allá gana $60, $80 al día, acá va a ganar menos, pero el costo de vida en Estados Unidos es mucho más alto, en Europa es mucho más alto. Entonces, creemos las condiciones acá. Yo sé de la voluntad que tiene don Karim, el amigo Daniel, yo sé que tiene voluntad con las centrales obreras y apoyándonos de personas como Juan Carlos y como Raúl, que tienen experiencia, que Raúl ha estado en el gobierno y también ha estado en la empresa privada, conoce cómo es el juego de ambos. Unámonos todos, sentemos una base, pero trabajemos realmente, pues pongámonos tiempos, porque un proyecto sin tiempo es tiempo perdido. Así que los invito a todos y ya saben que en el Congreso Nacional pueden contar para seguir introduciendo leyes que vayan de acorde al beneficio de las mayorías y de acorde al país que soñamos con algún día dejar, ya sea a mis hijos, a mis nietos, pero tenemos que dejar un país digno para que la gente no se vaya de acá. Daniel. Es bueno aclarar, no aclarar, sino que precisar algunos criterios. Primero, en todos los países del mundo existen exoneraciones fiscales, ¿no es cierto? El tema no son las exoneraciones, el tema es el valor agregado de las exoneraciones. Y cómo se utilizan, porque si no están generando valor agregado, hay que revisarlas, realmente. Si no genera movilidad social es otro problema, ese es un término que nosotros no vamos a dejar de utilizar. Ya lo hemos dicho saciadamente, es un tema de voluntad política, es un tema de priorización de las cosas que el país realmente necesita para mejorar, cosas sencillas. No es ni formulismo, ni einsteiniano esto. O sea, ¿qué políticas públicas se han generado en los últimos 20 años para cambiar los problemas estructurales que tiene el país? Dígame una. O sea, se gobierna circunstancialmente.
yo no me canso de poner ejemplos importantes. Repito, no es para parecerse, sino para darse cuenta. Las Alemanias, para simetrarse, necesitaron 20 años, después de la caída del muro de Berlín. ¿Y qué hicieron? Sencillo, un pacto de país. Cualquier partido político que llegase al poder estaba fuera del marco del acuerdo institucional de país. Todos estaban obligados a cumplirlo. ¿Y como dice don Karim, ahí comparto con él, cuál es la diferencia entre aquellos y nosotros? Ninguna. El tema de El Salvador, hay ventajas comparativas, que es bueno también profundizarlas. El Salvador tiene una economía muy diferente en los últimos años a la de Honduras, y temas sociales también. Y que ese presidente de El Salvador, Bukele, ratificó 5 convenios internacionales con la OIT. De 190 convenios que tiene la OIT aprobados, Honduras solo tiene 26. Y que dicho sea de paso, aprovecho la oportunidad para solicitar al Congreso, ya lo vimos ayer en el CES con el Poder Ejecutivo, para que se ratifique el convenio 190 y el 189. ¿Qué es el convenio 190? Es el que habla de acoso y de condiciones laborales no propicias para la generación productiva. O sea, don Karim habla del tema que es correcto, del tema empresarial, del tema de inversión. Nosotros tenemos que hablar obligatoriamente del tema social. No se puede generar empleo si no hay inversión. Estamos totalmente de acuerdo. Y hay que generar, mire, las ventajas comparativas, desde mi punto de vista, no deben ser materiales. Y es que le voy a comentar un caso, compañeros. En medio del golpe de Estado, no le voy a decir la empresa, una empresa transnacional con una inversión fuerte de uno de los hombres más ricos del mundo, en Honduras. Cerraron una empresa porque le notificaron un sindicato a sugerencia de los hondureños, de los que administraban esa empresa. Y nos llevaron a Kentucky, tal vez identifican la empresa y el inversionista. Yo fui ahí. Entonces fuimos a hablar con los dueños, no con los dueños, con los representantes de los dueños. A decir, ¿por qué habían cerrado esa empresa? ¿Por qué la cerraron? No, porque nos dijeron que los sindicatos son peligrosos en Honduras y que generan atrasos a las empresas. Así les dijeron. Entonces explíquenos cómo argumentan ustedes su posición. Y sabe que ahí, don Karim, la medición de esa empresa, que es transnacional, en relación a la productividad de los trabajadores de la maquila, estaba en 120%. No es un tema de productividad ni de capacidad de los trabajadores. Es un tema de entendimiento. Es un tema de condiciones. Además, mire, don Karim y compañeros, El Salvador lo que ha hecho es ponerle dinero a la gente. El tema de fondo se llama capacidad de compra. ¿Quién hace mediciones aquí del consumo? ¿Sabe qué dijo la universidad ahorita? Sencillo. Digo, mire, el salario mínimo lo vieron en 7.5 la universidad. ¿Sabe qué dijo la universidad? ¿Cuál debió haber sido el ajuste? Entre 25 y 30%, para más o menos equilibrar lo que dice el licenciado Hernández. Entre el enorme diferencial, esto es sencillo, es de detalle, ya estamos aburridos de decirlo. ¿Quién mide la capacidad de consumo? Si la gente no puede comprar, el efecto más fuerte es a la empresa. Por eso usted va a ver ahí ofertas hasta de comida, 2 por 1. Y que dicho sea de paso, felicito a San Pedro Sula, que ahí yo creo que es el lugar, entre otros, en donde hay la comida más barata. Hay comida barata todavía aquí, pero el problema de fondo es que la gente no puede consumir. Y cuando está en los Estados Unidos, si bien es cierto, es relativo, pues, el ingreso en relación al costo de vida allá, pero aún así, se fija, el diferencial de moneda, el cambio de moneda, le queda a los hondureños capacidad para enviar remesas, 12.000 millones. Usted se va a una colonia marginal para ver hechos en detalle, porque esto es de detalle, va a haber construcciones de buen nivel en colonias marginales, casas, producto de las remesas. Entonces, si no generamos aquí, le hemos dicho, a veces uno siente que estos son como utopía y se aburre uno mismo de plantearlas. Si no generamos condiciones igualitarias, más o menos equilibradas, entre la inversión, entre el beneficio material en relación a la situación humana de la gente, vamos a ir hablando lo mismo. No hay movilidad social, no se sale, la pobreza se profundiza, no tenemos hospitales en todos lados.
Necesito una lupa para ver eso. En La Mosquita, ¿cómo está la gente? En la zona occidental, en Choluteca, nosotros vemos eso todos los días. Tener un sindicato y tener una empresa aquí formalizada es un privilegio. Decía, dijo un empresario, yo lo escuché con la ley de trabajo parcial, que tenemos problemas, eso no va a resolver el problema. Eso es más bien puede crear condiciones de más precariedad. Decía un empresario, mire, lo que hay que hacer es formalizar la economía. Un trabajador que no tenga un trabajo permanente, que no tenga una constancia de trabajo permanente, ¿sabe cuál es el primer beneficio que pierde? El beneficio al crédito. Sí. Vaya a un banco, un trabajo, y lo primero que le piden a un banco es, mire, enséñeme su contrato para comprar una casa, que dicho sea de paso, ahora la casa se ha convertido en uno de los principales elementos para movilidad social, para reducir la pobreza. Todos los empresarios hablan de exoneraciones, hablan de inversiones, es correcto, pero nosotros tenemos que introducir ese término de que la inversión, si no tiene una revisión o que dignifique a la persona, no va a dar resultado para movilidad social. Sí. Don Karim, antes de ir a los anuncios, póngame lo del empleo que tiene don Karim ahí para que él se lo anuncie a las personas. Don Karim. 15 de mayo vamos a tener una gran feria de empleo. Y ese vez va a ser diferente que el anterior, porque como ha mencionado antes, el tema es ver cómo capacitamos y en qué capacitamos y preparamos nuestra gente con las necesidades actuales de la que demanda el trabajo. Ahora, en esa feria vamos a tener la participación total del ENFOP. Ahí van a estar el doctor director, van a estar todo su equipo para que vemos ese es lo más importante. Como mencioné, el 5 de febrero, de los 6,000 personas que llegaron, 3,000 puestos de trabajo, solo fueron contratados 1,800. Entonces, 1,200 puestos de trabajo, todo ese resto de personas, los 6,000, no cumplieron. Entonces, necesitamos ver como política de país a preparar y capacitar las personas con las necesidades indicadas. Por eso tenemos esa participación del ENFOP directa en para hacer ese caso de estudio y ver qué necesitamos preparar nuestra gente, no solamente secundaria o universidad con conocimiento básico, con la que necesita el mercado. También estamos con la participación de la academia. Igual, todo eso lo tomamos como caso de estudio, no solamente dar oportunidad de trabajo, también ver cómo mejorarnos en condiciones de país para ambas partes. Y por eso invito, ahí está el código QR que pueden ver en pantalla. Ese código QR aplica a los plazos vacantes. Ese para los postulantes. También, don Raúl, está la otra también que hemos enviado, otro QR, es específico para las empresas que también pueden escanear ese QR y ahí también ellos entran al link para meter toda la información que ellos, qué personal necesitan, en qué puesto y qué las condiciones. También al mismo tiempo en esa feria de empleo vamos a tener el acompañamiento de World Vision. World Vision es muy importante, siempre ha sido partícipe con nosotros, ahí donde facilita todo lo que es, ahí vienen los World Vision con todas sus fotocopiadoras, llegan las personas, lo apoyan a ellos en completar su currículum, en ver cómo hacer las entrevistas, lo dan práctica. No solo eso, también antes de la feria, tenemos un webinars o sesiones virtuales donde se explica a los participantes cómo aplicar, cómo hacer la entrevista, cómo hablar, cómo llenar sus requisitos. Todo eso va a tener la facilidad. También, don Raúl, hemos mandado videos de feria anterior, tal vez lo quieren poner, para que vean que tanto ordenado eso, recibimos los participantes con un desayuno rico, durante el día siempre tendremos café, agua para ellos, en un ambiente climatizado, seguro, mucho orden. Como mencioné, 6,000 personas llegaron el 5 de febrero pasado
desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde ya fueron entrevistados todos los 6,000. Es una opción que lo invito, no es dedicado solamente, ahí vamos a tener participación de maquilas también, pero no solamente maquilas, también recuerden que la empresa privada en el país es vasta, muchas diversificaciones, vamos a tener clínicas, hospitales, laboratorios, empresas de construcción, vamos a tener de venta de negocios, vamos a tener todo tipo, de todos los niveles, bodegueros, administradores, recursos humanos, staff de venta, albaniles, ayudantes. Va a haber opciones para todos. En ese link donde se va a entrar, ahí se puede ver qué oportunidades hay. Y ahí donde viene cada uno, y lo digo, cómo hemos evacuado los 6,000 personas en 8 horas, ser entrevistados. Algunos ser entrevistados en 10 empresas, 15 empresas. ¿Cómo lo hemos hecho? Porque ya vienen la gente preparadas. Ya saben la hoja de vida de cada empresa, qué necesita cada empresa. Entonces dicen, mira, ok, soy albanil, esa empresa número 10 necesita albanil, yo me apunto, entonces yo pongo 10. Esa empresa número 20 también necesita albanil. Entonces cuando llega cada persona al sitio de la feria, ya sabe con qué número de empresas va a ir a entrevistarse, porque allá donde necesitan a esa persona. Igualmente, médico, ingeniero, laboratorio, que sea maestro de obras, todo, cada quien llega allá ya sabe que viene. Vamos a tener 200 empresas en ese día. Entonces cada quien tiene apuntado, voy a la empresa 5, voy a la empresa 50, 120 y 138. Ellos necesitan ingenieros, entonces ya yo sé dónde voy. Entonces por eso está tan ordenado el equipo de la Cámara. Aprovecho a felicitarlos, son personas sumamente dedicados, no son solamente por el salario, y son por el amor al trabajo que están haciendo, y lo quiero felicitar. Es un gran día, vamos a tener, don Raúl, lo invito a su equipo. La vez pasada, el 5 de febrero, han participado con nosotros en cobertura y estamos sumamente agradecidos a usted y Canal 11 también. Bien, voy a hacer una pausa, con gusto. Ahí estará nuestro equipo dándole cobertura a tan importante evento. Y escuchaba aquí a Daniel en privado que decía, esas son buenas acciones. Sí, y todo lo que signifique oportunidades para la gente son buenas, definitivamente. Ojalá que se logre ocupar la mayor cantidad de personas, aunque es insuficiente la oferta en relación a la demanda, definitivamente. Bien, vamos a una pausa y continuamos. Bien, vamos a la parte final y ya vamos a cerrar con la participación de cada uno. Inicio con el presidente del Colegio Hondureño de Economistas, licenciado Juan Carlos Hernández. Sí, bueno, yo creo que el diálogo ha sido bastante provechoso, han habido muchas ideas importantes. Tal vez solo aclarar un poco, en virtud de la participación de don Karim, que tampoco la idea es atacar a ningún sector del empresariado. Cuando mencionaba algunas políticas que se puedan hacer, me refería más al hecho de la coyuntura actual, el hecho de cómo se distribuye el mercado laboral en Honduras, pero yo creo que obviamente la gran empresa tiene una contribución importante en el país. Y también agregar el tema que se mencionó mucho, el tema de las exoneraciones fiscales, de acuerdo a estudios que se han hecho en diferentes universidades, sobre todo en América Latina, mencionan que el hecho de las exoneraciones fiscales es quizá el quinto elemento que mira un inversionista para poder radicarse en un país. Priman sobre las exoneraciones fiscales temas como la inversión productiva, que un país tenga las carreteras, los puertos aéreos y marítimos certificados que les permitan exportar sus productos, el capital humano calificado también, eso es muy importante. Y pues en esa lista hay varios elementos más. El quinto puesto es el tema de las exoneraciones fiscales, así que también dejarlo por sentado. Y repito, yo creo que esto es un problema que, como bien lo mencionaba el diputado Fernando Castro, debemos de despojarnos de ideologías, de colores políticos,
Debemos de tratar de que no primen diferentes actores cada 4 años en solucionar el problema del desempleo y sobre todo, como yo siempre digo, de la calidad del empleo que estamos generando. A veces esa cifra parece no ser tan significativa, un 6%, un 5%. De hecho, países, economías de la región como Costa Rica tienen una tasa de desempleo más grande que la de Honduras. Pero el problema no es el número, sino que hay que hacer un análisis más de fondo, un análisis multidimensional. En economía todas las variables están relacionadas. Entonces yo creo que aquí pues, la invitación es a todos los sectores, a los representantes de las centrales obreras, a los representantes de la clase empresarial, obviamente la clase política, sobre todo representada por los diputados, los gremios, como el que yo represento. Yo creo que tienen algo importante que aportar en este tema y en ese sentido buscar soluciones integrales y sobre todo que estas soluciones sean enmarcadas incluso, me atrevería a decir, dentro de un rango constitucional, una ley de obligatorio cumplimiento, porque si no, pues cada 4 años con el cambio de actores políticos vamos a seguir redundando en estos temas y sin darle una solución a la clase trabajadora en el país. Bien, muchas gracias. Don Karim, sus comentarios finales, por favor. Don Juan Carlos, sí, necesitamos ciertas leyes que tienen poder constitucional. Eso sí necesitamos, porque ya es suficiente de tanta jugada, gobierno entra, gobierno sale, quita y pone. Ya no hay estabilidad. Ese es el problema que tiene el país. Una de las cosas que yo pensé, o yo estoy pensando, tenemos que construir un Consejo Nacional Anticrisis que tiene poderes constitucionales, igual que el Consejo Nacional Electoral y temas así. ¿Qué va a hacer ese Consejo Nacional Anticrisis? Es ver cómo solucionar los problemas antes de que vemos eso en la calle, tomas de carreteras y atrasos. No podemos, don Daniel, no podemos tener prosperidad en un país que no sabes si vas a llegar a su destino y cuándo vas a llegar. Si el transporte de su carga va a llegar al puerto o no va a llegar. No podemos estar y después decir, mira, que tenemos pobreza, que no hay empleo. No podemos. Necesitamos evitar eso, pero al 100%. No reprimir a la gente cuando toman carreteras. Es tener un Consejo Nacional Anticrisis con presupuesto suficiente para solucionar los problemas de cada persona que quieren protestar, solucionarla antes en la calle. Ahora, ZEP El Porvenir en Progreso. Cuando inició Gildan en Honduras, inició allí, en Progreso. Tuvieron que salir, además de mucha más maquila, tuvieron que salir. Es triste ver ese ZEP en Progreso por las tomas de carretera. No es que no tenían razón, sí tenían razón, pero no había quien lo escucha a ellos a solucionar los problemas, a darles razón o decirles, mira, ese no es razonable, no se puede hacer. Ese consejo es sumamente importante. Ahí no podemos suprimir a la gente, pero también necesitamos escucharlos y buscar la solución más adecuada con la capacidad del país. Honduras tiene mucha capacidad. Yo siempre lo repito, la que hace falta a Honduras somos nosotros. Esa es la que hace falta. Y con una estrategia de país de Daniel Dorón, con su equipo, de la empresa privada en su equipo, el gobierno en su equipo, Consejo Nacional Anticrisis, cualquier problema, ahí se anuncia, así como un juicio, un juzgado. Cada grupo que viene a protestar a decir, mira, tenemos tal problema. Tenés razón, lo vamos a ver como Consejo Nacional Constitucional, lo vamos a solucionar su problema, a presionar prioridades a la otra institución del gobierno. Ok, mira, no tenés razón, tenés que aguantar en nuestras capacidades económicas tanto, entonces tenemos que ver cómo vamos a solucionando poco a poco. Entonces, aquí necesitamos evitar tomas de carreteras, evitar protestas, evitar problemas. Ese viene a restar a la bondad que puede recibir el país. Y nosotros tenemos que dejar de seguir diciendo que el culpable de la miseria que hay en Honduras es la empresa privada. Es mentira. Nosotros tenemos empresas que tantas bondades que tienen
Tenemos una institución como Fondarse, con empresas que dan becas a sus alumnos, que dan preparaciones, capacitaciones, pagan quinceavo, dieciavo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos estar echando el culpa uno al otro de los problemas que tenemos en el país sin pensar en sacar un sistema pero constitucional? No es que viene otro a quitarlo y viene otro a ponerlo. Constitucional a resolver los problemas antes que aparezcan como crisis. Y ese es mi pensamiento, a tomar decisiones claras para sacar resultados claros. Ya el mismo discurso, que eso, que el pobre, que esto, que no hay empleo, no hay trabajo, ese vamos a seguir con el mismo discurso si no buscamos soluciones adecuadas para evitar y traer riqueza, porque el hondureño merece tener estabilidad económica y social para el bienestar de su familia. No podemos decir al hondureño, no, tiene que estar aquí con la pobreza y eso. No, el hondureño tomó decisiones, va a ese camino tan peligroso. Muchos mueren en camino. ¿Por qué? Por buscar el bienestar de su familia. ¿Quién no quiere el bienestar de su familia? ¿Por qué yo tengo derecho a querer el bienestar de mi familia y otros no tienen derecho? No, tenemos que tener todos derecho para el bienestar de nuestra familia, buscar opciones mejores para todos y cada hondureño con sus necesidades. ¿No ves cuántos mensajes recibimos de gente buscando trabajo? Que por favor, que mis hijos, que yo soy ingeniero, yo soy doctor, yo soy eso, yo soy el otro. Tanta tristeza que vemos nosotros y nadie lo escucha, nadie lo saca unas reglas claras buscando soluciones. Dando empleo a una hondureña, a una persona, es un logro. Dando empleo a una persona es un logro. Y tenemos que celebrar cada empleo que nosotros damos la oportunidad de dar. Hay que celebrarlo y ver cómo hicimos bien, qué hicimos bien, cómo hicimos mal, qué hicimos mal. Evaluar sin buscar echar la culpa uno al otro y ver el camino fácil. Copiar los ejemplos buenos. No hay que comprar. ¿Cómo ese país ha hecho tanto seguridad, Salvador? ¿Cómo ha hecho eso después de haber sido un país de extorsión, de secuestro, más que Honduras? ¿Cómo han hecho eso? Copiar lo bueno, no es nada difícil. Después, cuando ya estamos en mejores niveles, empezamos a hacer cosas diferentes, pero copiamos lo bueno y es el camino para Honduras. Los gobiernos son poco tiempo, 4 años son sumamente poco tiempo, pero para dar resultados efectivos, cualquier gobierno en esos 4 años, copiar lo bueno en otros lados y hagámoslo. Todo eso se va a acumular a darnos excelentes resultados para el bienestar de todos. Bien, gracias, don Karim. 1 minuto, nos vamos. Ya son las 9. Don Karim nos agarró el tiempo. Mire, yo estoy de acuerdo, si a uno le ponen a identificar su ruta estratégica entre la ideología, la doctrina y la realidad, me quedo con la realidad, obviamente. Esto no son temas ni ideológicos ni doctrinarios, sino que son de realidades, pues, pragmáticas. Segundo, nosotros planteamos en su momento una mesa anticrisis y a los gobiernos no les gusta asumir esos términos, porque entonces entienden que es que el gobierno está en crisis. Y me parece interesante esto de crear una instancia fuera del marco de cualquier politización o partidista o lo que sea, para que sea permanente. Eso lo necesita el país urgentemente. Llámele pacto social, mesa anticrisis, como quiera, pero sí necesitamos socializar un esquema que tenga la capacidad de darle sostenibilidad a una decisión en el país. Y lo último, termino con este no sé, principio. Mire, Raúl, el mejor político, necesitamos un político, necesitamos periodistas, necesitamos empresarios, dirigentes gremiales, que cuando vayan por la calle y miren a una mujer con un niño pidiendo, se sensibilice y le dé tristeza y sienta compasión. Cuando tengamos ese tipo de personalidades en el país, creo que podemos empezar a cambiar. Muchas gracias, Raúl. Gracias, cerramos con el diputado Fernando Castro. Gracias, Raúl, por la invitación. Y pues abordando el tema principal, que es el desempleo, estamos claros que el desempleo no es una cifra, que
Juan Carlos la maneja muy bien, sino que es una realidad que afecta directamente a miles de familias y tenemos que luchar para combatirlo. Hablando de lo que dijo don Karim, el Consejo Nacional Anticrisis, pues solo hay que buscarle otro nombre, porque anticrisis, como dice Daniel, entonces estamos diciendo que estamos en crisis, pero muy buen punto este. Y hablando de los 5 pilares, como decía, logística, educación, Estado de Derecho, todo esto es lo que tenemos que estar viendo nosotros. Ninguna empresa va a venirse acá si no tenemos estos 5 pilares bien sólidos, porque logística, don Karim, que es de Progreso y que habló de Gildan, que estuvo en el Sí por Venir, ¿cuánto tarda ahorita salir de Sí por Venir a Puerto Cortés? Si no trabajamos en estas carreteras, si no trabajamos en todo lo que el país necesita para ofrecerse, para venderse, entonces es como cuando uno anda enamorando a alguien, si uno no le ofrece cosas buenas, no lo van a voltear a ver. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que volvernos atractivos, tenemos que volvernos bonitos como país para que la gente quiera venir a invertir y los que ya estén acá, que no se nos quieran ir. Muchas gracias, Raúl. Gracias al diputado Fernando Castro, a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Siga con nosotros aquí en Canal 11. Así está la situación del desempleo en el país. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.